Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Como siempre, un saludo fraterno y cordial a todos los que nos ven y nos acompañan. Todos los días estoy leyendo y reflexionando la palabra de Dios. Como yo me he visto todos los videos del Padre Luis Toro, mentiras, ¿cuáles todos? Muchos videos del Padre Luis Toro, he aprendido lo que es apologética. Y entonces desde ese momento aprendí que hay que escudriñar las escrituras para entenderlas y comprenderlas y no alejarnos de la doctrina que Cristo le enseñó a sus discípulos. Y desde ese momento para acá, pues a mí se me ocurrió la grandiosa idea de reflexionar la palabra de Dios. ¿Para quién va esta palabra de Dios? Fácil, para el que la quiera escuchar. No es que hasta el mismo Jesucristo le decía, el que quiera oír, que oiga. Así es que la palabra de Dios va dirigida al que quiera escucharla. Si usted hoy, al sintonizar este canal y llega a esta reflexión, ves que estamos en la palabra de Dios y la quiere escuchar, esta palabra de Dios que yo voy a evangelizar es para ti. Pero si de repente usted dice, no, qué pereza, yo no quiero escuchar la palabra de Dios, y la cambia, pues sencillamente la respuesta es, la palabra de Dios no es para ti, en el día de hoy, por supuesto, porque algunas personas hoy no tienen el entusiasmo ni el deseo de escucharla, sino que a lo mejor mañana o pasado mañana u otro día, pero es solamente para el que quiera escuchar eso. Vamos entonces a reflexionar sobre la palabra de Dios. Hoy sí que voy a decir cositas bonitas sobre Jesús y sobre Dios y sobre nosotros. Persinémonos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, primera de Juan 2, 29, 3, 6. Todo el que permanece en él no peca. Ya esa es la reflexión del día de hoy. Todo el que permanece en Cristo no peca. Bendito sea Dios. Queridos hermanos, si sabéis que Él es justo, reconocer que todo el que obra la justicia ha nacido de Él. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Y sabéis que Él se manifestó para quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca no lo ha visto ni conocido. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Quedo más inquieto con esta frase. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca no lo ha visto ni conocido. Esto es una frase impresionante. ¿Cómo? Entonces nadie se va a salvar por perdón. Si en la palabra de Dios está escrito que hasta el más santo de los santos peca 7 veces diarias, entonces nadie se salva, nadie ha conocido a Jesucristo porque Jesucristo no peca. Impresionante esta frase. Vamos a reflexionar sobre la palabra de Dios de esta manera, muchachos, porque aquí hay varias cositas que cuando uno las lee, no, pues le suena normal y todo, pero cuando uno comienza a escudriñar las escrituras apologéticamente, ya descubre muchas cositas. Entonces vamos a escudriñarlas un poquitico. Queridos hermanos, si sabéis que Él es justo, reconocer que todo el que obra la justicia ha nacido de Él. Toda persona que obra en rectitud en la vida y actúa en esa rectitud con temor a Dios es de Cristo. Y yo les he dicho a ustedes esa frase. Yo les he dicho a ustedes, venga, usted tiene un problema, usted tiene una dificultad. Piense como Jesucristo. Guíese en base a Jesucristo. Bueno, tengo este problema. Jesucristo, ¿cómo lo solucionaría? Recordemos 2 problemas breves ahí, rápidos.
el día que le llevaron a la mujer adúltera. Y a él lo pusieron en tentación. Querían era lincharlo a él, no querían matar tanto a la adúltera, aunque también la iban a matar, pero ellos querían era matar a Jesús. Y por eso lo pusieron en esa tentación de que juzgara a la mujer adúltera. ¿Cómo piensa Jesús ante esa situación? Y la sabiduría de Jesús fue: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Esa es la sabiduría que nosotros debemos tener en cuenta, que todo el que es de Cristo piensa como Cristo, actúa como Cristo, y su sabiduría es de Cristo para uno. Entonces, de esa manera uno actúa. El segundo ejemplo, cuando le entregan cuando le dicen debemos pagar impuestos al César o no debemos pagar impuestos. Esa es otra forma de ponerlo a uno a prueba, en tentación. ¿Y Jesús qué respondería? Y Jesús, uno no se imagina esa respuesta de Jesús: pásenme la moneda. ¿Quién está implícito en la moneda? Pues el César. Pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esa sabiduría es la que nosotros decimos que debemos tener nosotros, y por eso acá está escrito de esa manera: si sabéis que Él es justo, reconoced que todo el que obra la justicia ha nacido de Él. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Mire un detalle con este pedacito. Los hermanos separados tienden a decir que María tuvo más hijos, porque en un pasaje bíblico aparece que llegó María y sus hermanos a visitar a Jesús. María, sus hermanos y sus discípulos llegaron a visitar a Jesús. Y entonces tienden a creer que ese pasaje bíblico se refiere a que los hermanos de Jesús son hijos de María. Y resulta que se equivocan totalmente. Porque aquí, cuando interpretamos este pasaje bíblico con ese hermanos que aparece en ese pasaje bíblico, nos damos cuenta que sí son hermanos de Jesús, pero no porque sean hijos de María, sino por lo que está escrito acá. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios. Pues si somos hijos de Dios, somos entre nosotros hermanos. Y esa es la respuesta a ese interrogante tan terrible que se forman los hermanos separados con un pastor protestante que les enseña falsas doctrinas al hacerles creer que María tuvo más hijos, porque sencillamente no escudriñó las Escrituras y no se dio cuenta, por ejemplo, en este pasaje bíblico. Qué amor tan grande nos ha tenido Dios para llamarnos hijos suyos. Pues bien, si somos hijos de Dios, entre nosotros somos hermanos, y no necesariamente hermanos consanguíneos de la misma sangre. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios. Pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Por eso, ninguna persona entra al reino de los cielos con un pecado, ni una. Toda persona que ha muerto en pecado tiene dos caminos: o el del infierno, donde nadie podrá rogar por él y nadie lo podrá sacar de allí, y el segundo, el del purgatorio, el donde debemos ir a parar hasta pagar hasta al último céntimo para poder salir de allí, ser purificados en fuego y luego pasar al reino de los cielos después de ser purificados. Todo eso que yo estoy diciendo está escrito en la Biblia. Semejante a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene, y póngale cuidado a esta parte impresionante, todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Cómo se purifica una persona? Recordemos que yo ya se los dije en ese instante en que entonces nadie se podría salvar, porque hasta el más santo de los santos comete 7 pecados diarios. Hasta el más santo de los santos comete 7 pecados diarios. Entonces aquí, ¿cómo nos purificaremos para poder conocerle a Dios? Y solamente mediante una manera, se las voy a decir. Como Él es todo el que comete pecado, quebranta también la ley,
pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Y sabéis que él se manifestó para quitar los pecados, y en él no hay pecado. Él se manifestó para perdonar los pecados. Puedo presentarles varios pasajes bíblicos. Uno, le bajan a un hombre que es discapacitado, cuadrapléjico, en una camilla por el techo. Y él, viéndolo en el piso, le dice: tus pecados te son perdonados. Y todo el mundo tiende a decir que este hombre blasfema. Pues el único que tiene poder para perdonar pecados es Dios en el cielo. Y Jesús les increpa y les dice que es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder aquí en la tierra para perdonar pecados, le digo a este hombre: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y ese hombre se levantó y se fue para la casa. Y ahí deja el Señor estipulado que el hombre va a tener poder aquí en la tierra para perdonar pecados. Esa es la gran enseñanza de ese hombre cuadrapléjico, que Dios va a dejar instituido un sacramento que es el de la reconciliación. Le va a dar potestad a los hombres para perdonar pecados aquí en la tierra. Esa es la gran enseñanza de ese pasaje bíblico. Juan 23 dice: vayan, y a quienes les perdonareis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Dios les da potestad a los hombres para perdonar pecados. ¿Y qué es esa potestad? Está escrita acá. ¿Qué representa esa potestad? ¿Qué representa ese perdón de los pecados? Y sabéis que Él se manifestó para quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Él se manifestó para quitar los pecados. Vayan, y a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Ustedes van a ir en mi nombre. Quienes lo reciban a ustedes, me reciben a mí, y el que me recibe a mí, recibe al Padre que me ha enviado. Por lo tanto, ustedes van a ir a perdonar pecados. Si las personas van a venir donde ustedes a pedir perdón por sus pecados, ustedes tienen la autoridad para perdonar pecados y quedar limpios, sanos como Cristo. Así es que está escrito de esta manera en este pasaje bíblico. Y sabéis que Él se manifestó para quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Por lo tanto, aquí viene un consuelo. Todo el que permanece en Cristo, en la confesión, no peca. Usted va a ir al confesionario, va a buscar al sacerdote y le va a decir al sacerdote: vengo a confesarme. Y el sacerdote te va a confesar, te va a quitar tus pecados. ¿En el nombre del sacerdote? No. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te va a perdonar tus pecados y vas a quedar más limpio, como está escrito. Ay, cómo es que dice tan lindo, que más limpio que algo rojo, escarlata, más limpio que yo no sé qué. El caso es que vas a quedar limpio de tus pecados en el momento en que el sacerdote levanta su mano para decirte: y yo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te quito todos tus pecados. Y es así. El Señor es justo para decir que Él ha venido al mundo a perdonar pecados. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros los católicos y los protestantes? En que nosotros reconocemos en Cristo nuestro Salvador, que Él es justo y fiel para quitar nuestros pecados. ¿A través de quién? De sus embajadores, que son los sacerdotes. Y no es mirando para el cielo, porque eso no está escrito. Está escrito que si nosotros vamos a pedir perdón, el Señor es fiel y justo y nos perdona nuestros pecados. Y nos quedan perdonados. Y estamos limpios. Y estamos llamados a no volver a pecar. Es lo que está escrito ahí. Estamos llamados a no volver a pecar porque creemos y queremos pertenecerle a Cristo. Y luego pasamos al ritual de la Eucaristía. Quien coma de mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. Y permanecemos en Cristo y no pecamos. Pero
Ese pero es el más lindo de todos para los protestantes, que nos juzgan severamente. Esos como pueden decir que confesándose entonces no van a ir a pecar más. Si yo los he visto, van a misa, se confiesan y después a los 8 días están metidos de nuevo en las cantinas y están metidos de nuevo con viejas y fornicando y todas esas cosas. Pero como Dios es un Dios fiel y justo, cada vez que cometamos pecados, Él nos vuelve a perdonar. ¿Cuántas veces, Señor, debo perdonar a mi enemigo? Hasta 7 veces. No, Pedro, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Siempre, Pedro, siempre vamos a perdonar. Y es lo que hoy el Señor nos quiere decir, que Él es fiel y justo para perdonar los pecados, para que nosotros permanezcamos en Él. Pero, nosotros no podemos coger el sacramento del bautismo como un juego. Hoy peco, me confieso y vuelvo a pecar. Y vuelvo y me confieso y vuelvo a pecar. No es un juego. Es algo que debemos tener nosotros como una gran enseñanza del Señor. Que debemos alejarnos del pecado. Que debemos permanecer en Cristo. Que debemos estar con Él todos los días para no pecar. No es un juego. Es evidente que si tenemos esa debilidad del ser humano, pecamos. Pero que no pequemos como le dijo a la adúltera, vete y no pequen más. No es, venga, lo confieso, en el nombre del Padre, del Hijo, quedas libre de tus pecados, vaya, siga pecando y vuelva otra vez. No se trata de eso. Se trata de un verdadero arrepentimiento. Pero la gran noticia para nosotros los católicos es que Dios, aunque pequemos 1000 veces, Dios nos perdona 1000 veces. No como un juego, sino por la debilidad del hombre. Mi debilidad es, hoy voy a ir a confesarme. Voy a pedirle perdón a Dios a través del sacerdote. Y el sacerdote me va a absolver de mis pecados. Voy a salir a la calle y voy a procurar por no volver a pecar. Voy a insistirle al cuerpo, no peque. Voy a insistirle a mi mente, no peque. Pero si vuelvo a cometer un pecado sin querer queriendo, vuelvo otra vez y me confieso. Y el Señor es un Dios justo y fiel y vuelve y me perdona mis pecados. ¿Cuántas veces? Hasta 70 veces 7 dice la palabra. Vamos a seguir. Salmo 97. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, victoriad, tocad. Este salmo a mí me encanta, Salmo 97. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, victoriad, tocad. Tañed la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos con clarines al son de trompetas. Aclamad al Rey y Señor. Ese salmo es tan bonito porque lo que Él está dándonos a entender con este salmo es un cántico, decir que Dios es un Dios lleno de misericordia y amor para el que pide perdón y se arrepiente de sus pecados. Por eso dice, vaya, canten de júbilo, victoriad, tocad, que suenen cítaras, que suenan todos, proclámenle al mundo. Tenemos un Dios hermoso, un Dios que nos perdona, un Dios que tiene misericordia de nosotros cada vez que nosotros pecamos. Cada vez que nosotros cometamos pecados, Dios es un Dios hermoso, justo. Canten, griten al mundo entero que Él es un Dios que está dispuesto a perdonar. Eso es lo que quiere decir este salmo, este cántico. Y vamos a leer el Evangelio Juan 1, 29-34. Este es el Cordero de Dios. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no le conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que sea manifestado a Israel.
Y Juan dio testimonio diciendo: he contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué cosa tan bonita. Voy a empezar por lo que pasó ahorita en diciembre. Entra María con el niño y José a presentarlo al templo. Van. Y cuando van a entrar al templo, aparece Simeón. Y Simeón toma al niño y dice: este es el Mesías, el niño que Dios nos había prometido hace 700 años, de acuerdo a la profecía de Isaías. Este es el Salvador, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Simeón da testimonio de fe que por fin ha llegado el Hijo de Dios. ¿Cómo reconocerlo? Si habían pasado 700 años antes, 700 años, y todo el mundo esperaba al Mesías, tanto así que todavía unos tontos allá en Israel lo siguen esperando. No se dieron cuenta que ya vino y lo siguen esperando. Y resulta de que Jesús vino y es el Mesías. Simeón dio testimonio de él, dando a entender que ya el tiempo se cumplió, que realmente el Mesías ya está entre nosotros y que era el hijo de José y de María. Él da testimonio. Ana, dentro del templo, también da testimonio de él. Ana, que tenía como 84 años, lo vio y dijo: este es el que estábamos esperando. Da testimonio de que ese es. Eso es muy importante para nosotros, los de esta generación, para sobre todo los tontos que se preguntan si será verdad que Dios existe, si será verdad que el Mesías llegó, si será verdad que Jesús es el Hijo de Dios, si será que Él es Él. Pues ya encontramos dos testimonios en Navidad que nos da testimonios. Ahora Juan el Bautista dice lo mismo. Han pasado 30 años. Se desconoce la vida de Jesús. Se le conoció hasta los 12 años cuando fue al templo a predicar. Después de los 12 hasta los 30 no se sabe qué pasó con Jesús, dónde estuvo, con quién caminó, qué hizo, qué trabajos realizó, nada de esas cosas. Solo se dice que él creció con gran sabiduría y bendiciones de Dios. Y a los 30 años aparece nuevamente. Y entonces, ¿cómo reconocer después de haber pasado tanto tiempo que ese es el Mesías? Pues Juan el Bautista, profeta, nos va a decir que ese es el Mesías. ¿Y cómo lo detectó? ¿Cómo lo conoció? Él nos da las claves y nos dice: a mí se me dijo lo siguiente. Pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Él da testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Quién da el testimonio? ¿César Arias? No. ¿Panfleto? No. Sencillamente da testimonio un profeta de Dios que fue mandado antes de Jesús para que diera testimonio de él. Y a él se le dijo: vaya, bautice usted con agua, papito. Dígales que el reino de Dios está cerca. Enseñe eso. Predíquele al mundo entero eso. Y cuando viene Jesús a él, dice estas frases: he aquí el Cordero de Dios. He contemplado al Espíritu que baja del cielo como una... Aquí. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no le conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado en Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: he contemplado al Espíritu que bajaba del cielo. Entonces, cuando él lo ve venir,
dice, ay, jue madre, este es el que yo estaba esperando, del que están escritas las escrituras, del que se profetiza en las escrituras, este es. Pero, sí será. Pero a mí se me dijo que yo fuera a bautizar y que el que se le descendiera el Espíritu Santo en forma de paloma y se posara sobre él, ese era el Hijo de Dios. Y yo lo he visto. Precisamente cuando yo lo bauticé con agua, a pesar de que yo le dije que yo no era digno de desatarles ni siquiera las sandalias, y Jesús me dijo, Juan, que se haga tal como está escrito, para que se cumplan las escrituras. Y por eso yo lo bauticé con agua. Pero de repente vi que descendía el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre él. Y a mí se me dijo que el santo y seña para yo reconocer verdaderamente que ese era el Hijo de Dios, era el que se le bajara una paloma y se le posara en él. Y precisamente eso pasó. Ahora yo doy testimonio de fe que ese que yo bauticé es el Hijo de Dios. Eso es lo que está escrito acá. Nosotros los días de hoy, este año 2024 ya, estamos dudando. ¿Qué les pasa? Debemos creer fielmente en los testimonios de los demás. Ellos dan testimonio. Yo les contaba a usted un cuento hace pocos días. Decía, oiga, me fui para el río Cauca y había una mujer ahogándose y venía un pez grandotote a comérsela. Y yo me tiré a nadar y la salvé de ese pez grandotote y la saqué a la orilla. La salvé. Y yo vengo y les traigo el cuento a ustedes. Eso es puro cuento suyo, César. Yo no le creo. Traiga testigos para poderle creer. Y precisamente habían unas personas grabando allá y filmaron con video, con la osadía de yo haberme tirado al río Cauca a salvar a esa mujer antes de que ese pez grandotote se la comiera. Y de verdad mostré el video, véalo, era yo. Pero a pesar de eso la gente dudaba y dije, pero eso no me parece a usted, hombre. Además en el río Cauca no hay peces grandototes, eso es mentiras. Entonces me tocó llamar a esas personas. Venga muchachos, ustedes los que filmaron, cuéntenle a este caballero, ¿fui o no fui yo el que salvó a esa mujer? Sí señor, él fue. Increíble si esa persona duda, ya tiene testimonios, ya le dijeron que sí, que fui yo, le mostraron que en evidencia que fui yo. ¿Qué le toca creer a ese caballero? Sí, mijo, era usted. ¿Creer? Eso nos pasa a nosotros hoy en el año 2024. Tenemos testimonios de fe que Jesús vino, estuvo entre nosotros, vivió con nosotros, Juan lo bautizó, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y hay que seguirlo a él. Esos testimonios, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Creer? Tontos seríamos si no creyéramos. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.